Que a Jehová nadie le hace huelga. Te va a quedar haciendo huelga aquí abajo. Esto viene fuerte. Sacúdete. Cristo está a la puerta. Dios siempre ha trabajado con gente decisiva que esté dispuesta a ir por encima del dolor, de la burla, de la crítica, de la escasez, de la afrenta. Gente que comprenda el tiempo, el momento y la hora de Dios. Aleluya. Ahí están los ejemplos. Una Esther con todo lo padre. Quesada TV presenta. Que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender algo que está haciendo mucha falta en este tiempo. Mira, Asaf tropezó hasta que se metió en el santuario. Y hay gente que van a tropezar hasta que decidan ponerse en la brecha para entender la magnitud de la hora que nos ha tocado vivir sobre la faz de la. Mientras tanto tú vas a estar acusando a tu hermano, tú vas a estar acusando a tu esposo, tú vas a estar mirando al muchacho, al vecino. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Por eso el salmista, el proverbista dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Levanta tu mano y adora. Voy un poco para allá, pero quiero que se sienta a elaborar nuevas estrategias, porque no puede. No pudo en el 2019 y el que peleó sigue peleando. Levanta tu mano que Dios está aquí. Yo entré en un tiempo prendido. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Yo te dije que ya no hay tiempo para muletilla. Que no hay tiempo para pamper. Que hay niños que no cierran la boca hasta que le ponen el bobo. La mamá ya está durmiendo y roncando y se le olvida el bobo y el bobo se llama que es el bobo. Que a Jehová nadie le hace huelga. Te va a quedar haciendo huelga aquí abajo. Esto viene fuerte. Sacúdete. Cristo está a la puerta. Dios siempre ha trabajado con gente decisiva que esté dispuesta a ir por encima del dolor, de la burla, de la crítica, de la escasez, de la afrenta. Gente que comprenda el tiempo, el momento y la hora de Dios. Aleluya. Ahí están los ejemplos. Una Esther con todo lo padre en el palacio. Esther no venía, la mandaba a buscar. Sustituyó a Basti. Pero había un decreto de muerte, había un decreto de extinción. No te estoy diciendo que hay gente muy concentrada en su problema. Y aquí somos un pueblo. Aquí somos un pueblo. Por eso Mardoqueo le dice: créete que tú eres capaz. Si tú te callas en esta hora, si tú te tornas apática, indiferente, a tú nada viste, a tú no sentiste, a tú nunca supiste lo que se llama Espíritu Santo y fuego.
encina que al ser cortado queda en la tierra. La simiente, Dios dijo, así será la simiente santa. Oh, gloria al nombre del Señor. Y en todos los tiempos el diablo se ha levantado en contra de la simiente santa, pero en todos los tiempos Dios se ha provisto de un remanente. En todos los tiempos el diablo se ha levantado, la sangre de Cristo lo consuma, pero Dios siempre tiene un David, Dios siempre tiene una Beba, Dios siempre tiene un Daniel, un Esther, alguien que Dios tiene el sueño. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! De manera que cuando Esther despierta y reflexiona y se abra navegador, bien ayunar, bien orar, se va el miedo, se va la cobardía, entra el rey y le dice: ¿cómo puedo yo ver el mal de mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver el mal de mi nación? Y el rey, enamorado de pie a cabeza, pensando: la bendita mujer me ha emborrachado, me ha mandado a hacer más de un banquete y no me resuelve. Enamorado el hombre, hasta que le dice por fin: dime, hoy estoy para ti, hasta la mitad del reino te doy. El vengado. Gloria. Y Pausoma, el sapo. Ella le dice: dame mi vida por mi petición, y dame a mi pueblo por mi demanda. Y se estaba pensando que me iba a pedir tierra, un cargo, una relación para alguna amistad, algún empleo, cualquier situación humana, cualquier vanidad, como cualquier mujer. Pero ella dice que hay un asunto de vida o de muerte. No van a extinguir gente que sabe que estamos viviendo un momento crucial. Estamos tirando videitos y hablando y callando, pero no están comprendiendo magnitud. La hora cero que se está aproximando. Avanza el Cordero de Dios. Y ella le dice: dame mi vida, tú me amas, tú eres el rey. Tremenda sorpresa, dame mi vida. Y saca su identidad. Porque yo soy judía, yo soy hebrea. Y la arquitectura me identifica. Esa es parte de la gran batalla de muchos que no quieren identificarse. Sí. Canta tu mano ahora. Dame a mi pueblo. Eso fue una sorpresa nieve para el rey. Pero te digo, la mujer ya estaba bien ayunada, bien orada, bien entregada, bien decidida al rey de reyes, señor de señores. Y cuando tú te le sacas de Dios, fue lo más terrible. Suena, disfruta la mano, levanta tu mano y adora, porque la diestra de Dios te da valentía. Levanta tu mano, que Dios en este lugar. Dame mi pueblo por mi demanda, que lo van a eliminar, lo van a quitar del medio. ¡Oh, gloria al Señor! Y logró mover el corazón del hombre. ¡Cuánto logramos el corazón del rey del reyes y señor de señores! Si la iglesia se trae a la reina, se viene de la reina, echamos la diferencia a un lado y empezamos a venir con dolor en el parto. ¡Oh, gloria a Dios! Yo creo que hasta la placa pictórica esa Sí. se arreglan porque se arreglan. Vive. Lo que dice la palabra. La Biblia habla de un hombre que estaba en guerra, y espada, y pelea. Y la naturaleza le tuvo que oír. Porque de repente llegaba la noche y él dijo: mira, sol, detente en Gabaón, y tú nunca en el valle de Gabaón, Josué, porque dijo: aquí se va a pelear. Sí. Entonces termina dice la Biblia que el sol se detuvo y la luna se detuvo por la contra extraterrestre, por lado de un hombre, una mujer
como el día más largo de la historia, porque se detuvo el sol a la voz de un hombre, porque lo más grande se llama cuando tú entiendes tu llamado profético, cuando tú entiendes que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tú no eres un accidente donde ocurrir, que tú no estás aquí para comer arroz y batata, que tú no estás aquí para hacer el culto al diablo. Llama la puerta a la soga, que si tu familia te pide que hacer guerra, es porque tú eres el instrumento para sacar del mal al diablo y romper esos pactos que hicieron tus ancestros. Que familia, no te acobardes, no te sentimentalices, iglesia. Y Dios escuchó a Nehemías, y Dios respaldó a Nehemías, y Dios le concedió gracia delante del rey. El ángel por Daniel fue tremendo, porque el ángel hasta como que le da una querellita a Daniel. Tremendo. Un ángel hablando con un hombre diciéndole que lo que está pasando en el mundo espiritual. Fuerte. A mí me mandaron hace 21 días para abajo y se me atravesó el príncipe de Persia y tuve peleando y después que le trae la respuesta dice me voy a seguir peleando, pero no hay nadie que me ayude. Le dice el ángel y le dice voy a llamar a Miguel, Sí. el que está de parte del pueblo de Dios. Sí. Voy a llamar a Jehová, el ángel de confianza de Jehová. Levanta tu mano de ahora. Tú sabes que Miguel está profetizando para estos días. Sí. Para los días finales sobre la faz de la tierra. Miguel va a descender para pelear por los santos de la gran tribulación. Pero mientras Miguel viene de camino, yo tengo el Espíritu Santo en fuego. Porque Dios le decía 21 días de guerra, porque la sangre varía se en la cruz del Calvario. 21 días de guerra, porque no había un pueblo que tenía poder de amar y de salvar. Cuando tú entras en el Espíritu te dice reprende tal demonio, ata tal demonio, ata tal malicia. El Espíritu te abre los ojos y no quiere que venga un angelito. La entrada está libre, el pelo fue roto. Todo lo que tú tienes que soltar, esa carga del 2019, esa raíz de la locura, ese suelta la apatía, suelta el ánimo, suelta las preocupaciones. Pastor, usted no tiene preocupaciones. Yo te testifico mis problemas, mi guerra, mi batalla, mi desafío, mis enfermedades, mi levantamiento. Tú te caes esta noche. Tú no puedes con lo que yo puedo. Alabanza al Cordero de Dios, porque Dios viene con una preparación especial. Quizás yo no puedo con lo que tú puedes, porque Dios te preparó a ti para lo tuyo. Pero Él te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay gente que no quiere pelear, quiere que la gente se sacuda para que sea libre. Gloria a Dios. Aleluya, uno y se prenda. Que cante uno y traiga el cielo a la tierra. Pelea tu pleito. Si no, el culto estuvo malo. Sentí a Dios, porque Julio César presentó un misterio. Y tú, y cuando no te Julio César, cuando no te Daniel, y cuando no Sí. que lo van a la tierra. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! 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 ¡
siempre ha sido y será efectivo. Porque Dios, pudiendo hacer algo, lo sabe, pero quiere que tú y yo clamemos. ¿Por qué Dios permite cierta batalla? Oye, porque lo que poco nos cuesta, hagámosle fiesta. No es igual usted comprar una cosa de miles de pesos en una botella, allí a la bajadita y comprarla en 200 y 300. Hay un precio que se pagó en el Gólgota. Aleluya. Y siempre hay una parte que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y hay otra parte que Dios la va a hacer. Y Dios va a hacer la parte de lo imposible. Dios va a hacer la parte de lo difícil. Es muy fácil adorar cuando todo sale como yo pensé. Qué fácil es adorar cuando todo va de viento en popa. Es muy fácil adorar cuando hay presencia y yo siento que el poder me levanta la mano. Oh, gloria. Oh, gloria. Pero bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Bendice, alma mía, Jehová. Cuando David le daba esa orden a su alma, era en tiempos difíciles, en tiempos lúgubres, lejos de papi y mami, lejos de esposa, lejos del palacio, lejos de las comodidades, entre rocas, huyendo como una zorra, perseguido por el enemigo. Y escribió esos salmos poderosos que hoy son fuente para nuestra vida, demostrando que se puede. Viene la angustia y dice que no, viene la turbación y dice que no. Usana, David decía, bendice. Que la adoración no es condicional, la oración no depende de la circunstancia. Es un reconocimiento de saber que Dios es Dios. Salga el sol por donde salga, Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya. La Biblia habla de hombres como Habacuc. En tiempos de crisis se levantaron y adoraron. A Job lo noquearon por arriba y por abajo, por todos lados, y cayéndose a pedazos, rasgó su vestido y adoró. Es hermoso cuando tú estás traspasado de un dolor y tú dices gracias, Señor. Y la alabanza que los demonios, los principados no pueden detener, es la adoración con sacrificio. Aleluya. Padre, puede pasar de mí esta copa, porque hay una parte humana que siempre va a reclamar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando usted danza en un solo pie arriba del demonio de miseria, lo único que el demonio de miseria hace es que va a agarrar su maleta. Cuando usted danza arriba del dolor, lo único que va a hacer el dolor es que va a agarrar su maleta. Cuando usted danza arriba del desafío, Ushaneika Pita mía, oh gloria, que los varones colgaban el arpa y decían, esto se acabó. No cuelgues el arpa. Y agarraban el arpa, oh gloria al nombre del Señor, y decían, ¿y cómo vamos a cantar en tierra de extraño? Porque ellos no sabían que hay un creador del cielo y de la tierra. Oh gloria al nombre del Señor. Es que tanta apostasía, es que tanta mecha, tanta combinación del infierno, tanta escándalo,
sé cuál es el truco del diablo. El Señor lo reprenda. Añadir más confusión a la confusión. Yes. Añadir más desaliento al desaliento. Y como yo no vi si tú probaste, me mandaron yo no sé cuánto. Mire, con el caso de Elsa, me mandaron no sé cuánto videitos. Yo sí, cierto, no me lo mandé a nadie. Después lo vi en el grupo. El Señor siempre me dice, tú no lo mandas, pero tú lo vas a mandar. Y yo, allá cada quien va a dar su cuenta. Yes. Porque yo conozco la estrategia del diablo. Añadir una turbación a la turbación. Y yo no nací para ser parte del problema. Yo nací para ser parte de la solución. Yo no soy el problema del diablo y del demonio. Sí. Yo no soy el problema del infierno. Y hay del que no le es problema. Por eso a los discípulos lo llamaron los trastornados. Mira, cuando la iglesia puso prueba, creo que fue para eso, temblar los principales y decían, los que trastornan el mundo vienen para acá. Sí. Porque no se acabó la fiesta. Vive. Que todos son unos huecos. Ellos van a meter el campero por los cuartos de crema. Dicho y hecho. Cuando se levanta el tallo, las tinieblas tienen que retroceder. Derribaron los altares. Quemaron las estatuillas. Quemaron los libros de hechicería. Y el nombre de Dios se impuso por un grupo de cobardes, por un grupo de gallinas, por un grupo de guerreros. ¡Que vayan a Dios! ¡Dañe su propia vida! ¡Ponte de pie en esta noche! Gloria a Dios. ¡Ponte de pie! ¡Aleluya! Aleluya. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después. Gracias. Toma la mano de tu hermano. Está cansado. Está intimidado. Dale la mano a tu hermano. Te digo, voy para la iglesia por no quedarme aquí. En la mano. Gracias. Gracias. Gracias por amarme. Gracias por escogerme. No te escucho dándole gracias al Señor.